¿Lo tienes? La semana pasada no terminé, pero le vamos a dejar ahí para continuar. Este capítulo lo leí 5 veces, fue poco. El día de hoy, si lo leí 5 veces fue poco, y no solamente lo leí, lo escuché otras como 10 veces más. Lo leí y de verdad es un capítulo que, bueno, está muy, muy interesante. Quería tener un poquito más de entendimiento espiritual en cuanto a este capítulo para que tú también lo puedas recibir. ¿Te parece si leemos versículo 1 al 4? ¿Te parece? Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, checa que primero llama discípulos y luego en el versículo 2 les llama apóstoles. Ahorita vamos a ver un poquito la diferencia. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Solamente para tener una referencia más clara de este llamamiento, quiero que vayas a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 también habla lo que es el llamamiento, pero mira cómo lo especifica acá. Marcos capítulo 3 versículo 13. También habla del llamamiento y mira, después subió al monte y llamó ¿a quién? A los que él quiso. ¿Ves qué diferente? Llamó a los que él quiso. Si tú miras versículos atrás, dice que había gentíos que le buscaban, multitudes que le seguían, había gran multitud que por tocarle, dice, muchos caían. Pero aquí en el versículo 3 dice que él llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. En el capítulo 10 dice para tener autoridad, pero mira cómo lo menciona Marcos. Lo primero es para estar con él y luego para enviarlos a predicar. ¿Ves la perspectiva muy diferente? Mateo solamente dice les dio autoridad sobre demonios, sobre enfermos, para predicar la palabra, pero aquí Marcos tiene otra perspectiva, es otra óptica, y él dice, bueno, primero los llama para estar con él. Tú y yo fuimos llamados a eso. Podemos hacer muchas cosas en el reino, pero lo importante es mantener nuestra comunión con él. Antes de ser predicadores, antes de ser pastores, líderes, músicos, lo que tú quieras, fuimos llamados a estar en comunión con Jesús. Y luego después dice enviarlos a predicar. No llama a un ministerio específico. Todos fuimos llamados a predicar la palabra de Dios, ya que esa es la gran comisión, ¿cierto? Mateo 28. Ir y predicar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero estamos con Jesús y segundo, somos enviados a predicar. Tercero dice, para que tengan autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Estás conmigo? Y luego menciona a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariotes el que le entregó. Y termina diciendo, y vinieron a casa. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta final, un día estar en casa con el Padre Celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿No lo dice así? Esa es la meta, hermanos. La meta del creyente no se centra en las cosas de la tierra, sino se centra en las cosas espirituales. Ahora sí volvamos entonces Mateo capítulo 10. Habla acerca de la elección y misión de los 12 discípulos. Hay mucho que decir respecto a esto. De hecho,
mientras estaba escribiendo este capítulo, se me ocurrió agregar una hoja más respecto a qué es un discípulo. Hemos hablado mucho acerca del discipulado en este lugar. De hecho, nuestra visión como iglesia es hacer discípulos, ¿verdad? Creemos firmemente que el reino de Dios se establece a través de los discípulos. Entonces, solamente así como idea general para poder comprender por qué Dios nos llama discípulos. Anota por favor, ¿qué es un discípulo? Un discípulo, primeramente en el original, en el griego, la palabra es matetes. Así se dice en el griego la palabra discípulo, matetes, con H, matetes. Y significa uno que aprende instrucción de otro. Ojo acá, un discípulo es aquel que aprende instrucción. Diga conmigo, instrucción. Qué interesante es esta parte. Dios nos llama para aprender instrucciones. Jesús, cuando habla para dar instrucciones. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Si tú quieres que Dios te hable, a mí me enseñaron hace muchos años esta parte que me ayudó mucho. Me dijo un amigo mío: ¿quieres que Dios te hable una y otra y otra? Y claro, le respondí que sí. Me dijo: la clave es esta: siempre te va a hablar Dios con instrucciones. Y segundo, si obedeces a las primeras instrucciones, ten la seguridad que el Señor te va a hablar una segunda vez. Cada vez que te hable, la clave es obedecer a lo que Él te pida. ¿Quieres que Dios te hable? Aprende a obedecer instrucciones. La Biblia nos da instrucciones para nuestra vida espiritual, nos da instrucciones para nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar. Alguien dígame, por favor. La Biblia le han catalogado como el manual de vida. Y Dios dice que Él da instrucciones. Ahorita vamos a ver un versículo. Pero la palabra discípulo es uno que aprende instrucción de otro. Mateo 11:1, mira lo que dice. Mateo 11:1, solamente para asentar esta base. Mateo 11:1 dice: cuando Jesús terminó de dar, a ver, lee por favor. No les dio consejo, no les dio una opinión, no les dio una enseñanza. Jesús era claro, se sentaba y les enseñaba. Y enseñaba, es clara la Biblia. Pero aquí a sus discípulos, ¿qué les da? Instrucciones. Porque un discípulo aprende a seguir instrucciones. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Quieres ser bendecido? Mira, la clave de la vida es esta. ¿Quieres ser bendecido en el matrimonio? ¿Quieres ser bendecido económicamente? ¿Quieres ser bendecido laboralmente? ¿Quieres ser bendecido en tu vida espiritual como líder? Aprende a seguir instrucciones. Ahí está la clave. Pero no somos muy dados a seguir instrucciones. Yo muchas veces he puesto el ejemplo de esa televisión que tú ves ahí, que tengo como referencia, como monitor. Cuando la compramos, la pusimos, vino un hermano, nos ayudó. Pues uno se emociona, ¿verdad? Cuando compra algún aparato y lo sacamos y se instaló, hermanos. Tenemos que poner 2 andamios, subirte. Aunque tú lo ves un poquito, no tan alto, pero ya estando arriba, se siente feo, Sí se siente alto. Y lo pusimos. Y el asunto que ya quitamos todo y pues inmediatamente agarré el control y no prendía. Y otra vez vuelve a poner los andamios. Y ahí estábamos revisando. De verdad nos sentíamos como esos homo sapiens, picándole en todo. No prendía. Entonces le dije al hermano: ¿sabe qué? Vamos a quitarla, está descompuesta. Cuando fuimos al lugar donde la compramos, llamaron a la persona indicada. Y ¿sabes qué? No sirve. Me vendieron algo que no funciona. Y muy amablemente me atendieron, la verdad. Hasta eso no fueron agresivos ni groseros. Al contrario, yo iba con una actitud de que ¿por qué me vendieron algo que no sirve? ¿Verdad? ¿Cuánto les ha pasado eso? Malamente. Y después de todo eso, llega el técnico y me dice: no, señor, la televisión sí sirve. Y le dije: no, présteme el control. Y todavía yo le picaba. Me dice: lo que usted no ha visto. Y abre el manual de instrucciones. Me dice: aquí hay que prender un encendido. Atrás trae un botón donde nomás le pone on. Y yo le dije al hermano, no me quiso escuchar. Fue idea de él, no fue idea mía. Y desde ahí, hermanos, créeme, aprendí a que si compro algo, lo primero que hago es
leer, aunque sea así de rapidito, las instrucciones, ¿verdad? Saber, bueno, cómo se utiliza, ¿verdad? Pero no somos dados a escuchar instrucciones. Y Jesús llama a discípulos para eso, para que sigan las instrucciones. ¿Por qué no salen bien las cosas en nuestra vida? Para el matrimonio hay instrucciones. Hola. Para el matrimonio hay instrucciones. La instrucción bíblica es que yo soy la cabeza y mi esposa es la ayuda idónea, ¿verdad? La instrucción bíblica es que yo tengo que amarla como Cristo me ama a mí. Y se entregó, fíjate, y se entregó. Digan los varones, se entregó. Una vez más, se entregó. ¿Qué hacen los varones? Se entregan. ¿Qué hacen los varones? Esa es la instrucción bíblica. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Levanten la mano. Vamos a ir checándole el agua a los frijoles. Vamos. Levanten la mano los discípulos que digan: yo soy un discípulo. ¿Cómo no? Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ok. La instrucción bíblica sí dice: ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia y no se enseñoreó. No se enseñoreó. Me asustan. No se enseñoreó. Dice que se entregó. El problema es que nos queremos enseñorear. Y no es el tema. Pero tengo que decirlo. Porque es una instrucción. Y se entregó, dice, por ella. ¿Qué hizo Jesús? Se entregó por nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo menciona dos cosas bien importantes como instrucción para el varón hacia la mujer. El varón, ¿qué tiene que hacer con la mujer? Entregarse, amarla. Dile a tu esposita: amarte. Amarte así como Cristo ama a la iglesia. ¿Cuánto ama Cristo a la iglesia? A ver. ¿Cuánto ama Cristo a la iglesia? Una referencia, Jeremías: con amor eterno te he amado. Wow, imagínate un amor, dice lo ancho, lo vasto, lo profundo. ¿No lo dice así? Eso es una instrucción. Quiero que me vaya bien, yo tengo que seguir esa instrucción. Tengo que amarla, tengo que entregarme, tengo que cuidarla, tengo que proveer. Porque la cabeza es fuente de provisión. ¿Estás conmigo? Es proveedor. Esa es la instrucción para el hombre. La instrucción para la mujer: ayuda idónea, no errónea. Es la ayuda idónea. Dile, hermana, a tu esposo: soy tu ayuda idónea. Dile, soy tu ayuda idónea. Y dice la instrucción, yo sé que no es el tema, pero sentí dártelo, pues, para que entiendan lo que es un discípulo. Ayuda idónea. Y luego menciona, ¿qué más? Está sujeta. Ay, las hermanas. Está sujeta. No me asusten, mujeres. Como ya les tiré a los hombres, y ustedes que dijeron, ya me libré. No, está sujeta, no hace sujeta. ¿Ya la pescó? ¿La pescó? Está sujeta y lo hace así como que la iglesia está sujeta a Cristo. Y si seguimos la instrucción, nos va a ir bien. Pero aparte la instrucción dice: y le hará piojito, su masaje, sus tortillas. Eso lo estoy inventando yo. Pero ves, si seguimos el patrón bíblico, si seguimos la instrucción bíblica, vamos a ser bendecidos. Un discípulo sigue instrucciones. Un discípulo es una persona que está determinada a seguir no solamente a Jesús, sino a seguir también sus instrucciones. Por eso Jesús dice que llamó a los que Él quiso. Había muchos que le seguían. Había muchos que querían estar con Jesús. De hecho, tú mira Lucas, creo que es capítulo 14, creo que es capítulo 14. Y Él dice: ¿quién puede ser su discípulo?
Él menciona quién puede ser. Y de hecho una de las frases que marca mucho es: si tú no haces esto, si tú no dejas papá, mamá, tierra, heredad, si tú no renuncias a todo esto, dice ahí 3 veces: no puede ser mi discípulo. El que no sabe seguir instrucciones muy difícilmente será un discípulo. Le costará ser un discípulo de Jesús. Tenemos que abrir nuestro corazón, estar dispuestos no solamente a seguirle a Él, sino seguir lo que Él nos diga también. Amén. Entonces hay más que puedo hablarte acerca de hecho yo anoté 5 principios básicos que te los voy a dar en otra ocasión para no perderme de esto. Y Él llama a discípulos. Él es quien nos llama a nosotros. Juan 15:16, mira lo que dice. Juan 15:16. Mira lo que dice la Biblia. No me elegisteis vosotros a mí, yo no lo elegí a Él. Dice, sino que yo os elegí a ustedes. Él es quien puso su mirada en nosotros. Él es quien puso su mirada en ti. Y no es que porque tú tengas gran capacidad, o no es por tu talento, es porque simplemente por el puro afecto de su voluntad. Dice Efesios capítulo 1, por el puro, versículo 5, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso simplemente mirarte a ti, llamarte a ti. Dice, no me llamaste tú a mí, no me elegiste tú a mí, porque ni siquiera lo teníamos en mente nosotros. La verdad, andábamos en nuestro mundo, cada quien andaba en su rollo. Él fue quien vino a nuestro encuentro. Él fue quien vino a tocar nuestras vidas. Dice, yo los elegí a ustedes y los he puesto, escucha, los he establecido, los he asignado para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué hermoso saber que Él nos ha llamado, que no es por nuestras capacidades, simplemente es por su gracia. No es porque tengamos un título, tengamos un estudio, tengamos un reconocimiento delante de la gente, de la sociedad. Es simplemente porque Él nos llamó a nosotros. Él quiso llamarte a ti. Amén. Entonces Jesús, ¿sabes qué interesante? Que no eligió a fariseos, a hombres doctos, no escogió a conocedores de la ley. Él llamó a gente común, de varios trasfondos. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Eran pescadores. Mateo, recaudador de impuestos. ¿Estás conmigo? Simón era un celote, o sea, era un rebelde. Él se rebelaba contra Roma. Pero mira, escucha lo que dice Hechos 4:13. Hechos 4:13. El libro de Hechos da un poquito de luz. Entonces, viendo el denuedo de Pedro. ¿Quién era Pedro? Un ex pescador. Era un ex pescador. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, 2 pescadores, y sabiendo que eran hombres, o sea, no conocían muchas cosas, no eran letrados, no tenían un doctorado, una licenciatura, no conocían mucha letra. Y a veces eso a nosotros nos preocupa. Quizá en el mundo sí es importante, ¿verdad? Pues quieres progresar y pues tienes que estudiar. Y es bueno el estudio, ¿verdad? Es bueno estudiar, sí. Pero sabes, aquí en el reino es otro rollo. En el reino el Señor dijo, no tendrás título, pero ven y sígueme. Y dice que no tenían letras, y aparte del vulgo. ¿Tú entiendes lo que es del vulgo? De ahí viene la palabra vulgar. Del vulgo. Eran del vulgo. Pero se maravillaban la gente. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que deben de reconocer en nosotros? ¿Qué es lo que deben de reconocer en ti? ¿La letra? ¿La sabiduría? ¿Tu conocimiento factual? No, ¿qué tienen que reconocer en la iglesia? Que estamos con Jesús, que hemos estado con Jesús, que tú inviertes cada día, cada mañana, cada tarde, no sé el tiempo que tú determines, pero tú pasas tiempo con Jesús. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Así que no te preocupe si la gente no te da un reconocimiento mientras te conozca el Padre Celestial. El reconocimiento queda a un lado.
Lo importante es que en esos dos hombres que eran comunes, que eran del vulgo, que Mateo capítulo dice que los llamó, reconocían que habían estado con Jesús. Que la gente que cuando te escuche hablar diga, tú hablas diferente, tú traes otro rollo, ¿no? Claro, no vamos a hablar muy elocuentes, muy rimbombantes, pero sabes, las palabras se pesan por su espíritu. Las palabras pesan por su espíritu. Jesús dijo, porque mis palabras son vida y son espíritu. Juan capítulo 8, mis palabras son vida y son espíritu. Cuando alguien habla te das cuenta si ha estado o no ha estado con Jesús. Es como cuando abres un refrigerador. Tú abres el refrigerador y te das cuenta cuando algo está bien o cuando algo está ya echado a perder, ¿cierto o no? Así es, por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos han estado con Jesús? Levante la mano quien ha estado con Jesús. Si desprende, ¿no? La misma esencia, el olor de vida para vida, dice el apóstol Pablo. Entonces no eran personas muy sabias, muy inteligentes en el mundo de los negocios, y como hoy en día, ¿verdad? Hay mucha gente, sí, gracias a Dios por esos hombres que son muy inteligentes, muy sabios. Por ejemplo, hay gente que es instrumento en la ciencia, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Sí, que gracias a Dios tenemos muchos medicamentos y muchas otras cosas. Hay gente que les gustan las matemáticas. Mire, hermano, yo no me sé ni la tabla del 8. Se me olvida. ¿Me explico? Pero eso a mí no me apura. O sea, ¿tú crees que me va a decir el Señor, a ver, Víctor, dime cuánto es 8 por 1, si no, no entras al cielo? Imagínate si así fuera. Dime la tabla periódica. A ver, esto. Pero sin embargo, ¿qué va a decir? Pásale, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pásale al gozo de tu Señor. ¿Estás acá conmigo? No, ojo acá, ojo, déjame ponerlo con mayúsculas y de rojo y con todo. No quiero decir que no te prepares, no quiero decir que no puedas progresar más. Lo que te estoy diciendo es que Jesús no le importó eso. ¿Por qué razón? Pues no sé, pregúntale a él es Dios, ¿verdad? Pero no tomó a esos hombres sabios, no tomó a esos hombres elocuentes, no tomó a ese tipo de personas, a los fariseos ni a los escribas, que eran los encargados de enseñar la palabra. ¿Estás acá conmigo? Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25 en adelante. Porque lo insensato de Dios, ¿qué dice? Quiero que lo leas conmigo, aquí está en la pantalla. ¿Vamos más fuerte? Siguiente versículo. Que no son muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Siguiente versículo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo como yo, dice el Señor, los escogió para avergonzar a los fuertes. Siguiente versículo. Siguiente versículo. A fin de que nadie se jacte de su presencia. Así que este no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mientras tengas la disposición para estar con Jesús, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Yo he conocido gente que no tiene mucho estudio y se han puesto en las manos de Dios y han logrado muchas cosas. Y no solamente en el ámbito ministerial, sino en el ámbito secular también. Han dispuesto su corazón y han logrado muchas cosas. Porque no es del que quiere ni del que corre. Ellos estuvieron dispuestos a dejar todo y seguirle. Mateo 4:20, mira lo que dice. Mateo 4:20. Entonces, dejando al instante, no le dijeron, a ver, Señor, déjame pensarlo, ¿cómo ves si me das prórroga de 15 días? ¿Cómo? Es que sí somos. ¿Queremos ser discípulos?
¿Cuántos quieren ser? Levante la mano. Vamos, vamos, vamos. Levanta mano. Si quieres ser discípulo, tenemos que aprender a hacer las cosas al instante. Imagínate. O sea, nosotros leemos en la Biblia y se nos hace muy fácil ver el cuadro que Jesús llega y les dice, ven y sígueme, ¿verdad? Y nosotros lo vemos, no, pues hasta yo lo hubiera seguido. Pero ponte a entender que en ese tiempo muchos dudaban de que Él era el Hijo de Dios. O sea, ponte a entender que Jesús apareció, el hijo del carpintero. Y aparece que hubo testimonio de un hombre llamado Juan el Bautista, y el cielo dio testimonio. El Padre dijo, Él es mi hijo amado. Pero aún así muchos, inclusive Juan el Bautista, no mandó a sus discípulos y dice, anda, ve y pregúntale si es Él el que había de venir o esperamos a otro. Aún Juan tuvo sus dudas. ¿Estás conmigo? Entonces no fue fácil que Jesús llegara nada más y te dijera, imagínese que llegara y a ver, tú merengues, ven y sígueme, ven y sígueme. ¿Usted lo haría? Que llegara en estos momentos Jesús, imagínese que nos hubiera tocado en los tiempos de Jesús. Y el hermano está acomodando sus camas, ¿verdad? Sus bases de madera y todas las tablas y todo. Ay, ¿eres Jesús? Sí, sígueme. No, pues es que tengo un pedido. Dice el hermano, vámonos. Bueno, si se nos hace fácil, imagínense que llegara Jesús. Aquí dice y al instante. Vamos a ser honestos. ¿Vamos a ser honestos? Ok, yo voy a ser honesto. Hasta yo a lo mejor hubiera batallado. Conociéndome, a lo mejor hubiera dicho, luego y viene así nomás y quiere que me vaya y deje mi esposa y deje todo mi trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo así? A lo mejor yo también sí me pongo a pensar, es que es fácil leerlo, pero sabes, lo que tenían esos hombres es lo que nos hace falta ahora a nosotros. Es lo que nos hace falta, porque hoy en día muchos titubean, no quieren ser discípulos, no quieren servir a Dios, porque le agregan más valor a las cosas del mundo. Y ellos dejaron las redes al instante, quiere decir que dejaron su trabajo, dejaron sus labores. Y luego, ¿de qué vivía su familia? Pues no sé, imagínate, se fueron hasta Pedro después le dijo, Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? Como que Pedro ya estaba preocupado. A lo mejor estaba la esposa mandándole WhatsApp cada rato. Él le decía, oye, ya llegó el teléfono, ya llegó la luz, oye, ya hablaron los de Coppel, oye, ya habló que y tú andas allá bien mono predicando. Y como que hasta Pedro dijo, la voy a poner a ausencia del callar, no sé, ¿verdad? ¿Qué hizo con él? ¿Qué hubieras hecho tú? Y ellos tomaron la decisión de seguirle. Jesús, ¿sabes que Jesús confrontaba y le decía, gente llegaba y le decía, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte? A uno en el Evangelio de Lucas le dice, mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo por mucho tiempo dije, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no tiene dónde recostar? Pues Jesús a mí me enseña que llegaron a casa. Hay varios versículos que dice, y llegaron a casa, y según lo que he estudiado se cree que era la casa de Jesús. Jesús tenía dónde, un lugar. Pero él le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Hasta que entendí lo que Jesús les estaba diciendo. Yo no te doy la seguridad de algo. Ni seguros, Señor, ni Infonavit. No. Hola. Seguros de gastos médicos, nada, ni hay condonsímil. No. Eso es lo que le está diciendo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero la Biblia a mí me enseña que al instante dejaron las redes. ¿Cuántos necesitan hacer eso? Levante la mano para que se comprometa. Miren, no lo levantan mucho, así como que comprométase delante del cielo. ¿Cuántos necesitan hacer eso ya? Dejar. Obviamente no estoy diciendo que inmediatamente vas a dejar tu trabajo, pero sí tomar la determinación de al menos seguirle fielmente, buscarle fielmente, ser un verdadero creyente. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Por eso el Señor llama a esas personas. No llamó a los más sabios, a los más pudientes. No, dijo, vente, sígueme. Mira lo que dice la Biblia, Mateo 9:9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado
Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué más? Continúa. Se levantó y le siguió, no titubeó. ¿Ves por qué Jesús llamó a esos hombres? A muchos de nosotros nos costaría mucho, hermanos, tomar esa determinación. Nada más imagínate de asistir a un discipulado. Es más, déjame ser un poquito. Nada más venir a la iglesia nos cuesta tanto trabajo. Hola, ¿le sigo? Usted me da permiso, ¿eh? Y aunque no me lo dé como quiera, le voy a seguir. O sea, nos cuesta tanto trabajo, hermanos, conectarnos al devocional. Ya no es Satanás, es Sabanás. Las sábanas que nos cuesta tanto trabajo. O sea, estos hombres tenían un calibre de corazón. Y Jesús sabía lo que cavilaban en sus corazones. Por eso le dijo, hey, tú eres bueno, hijo, sígueme. Ellos no se pusieron a argumentar. Ellos no argumentaron en su corazón y cómo me va a ir y cómo voy a vivir y qué voy a hacer. Y ellos dijeron, tenían una convicción firme en su corazón. Hace falta ese calibre en nosotros. Otro versículo, Lucas 18. Lucas 18, el versículo 28. Lucas 18, 28. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Wow. Hace falta Pedritos y Pedritas que estén dispuestos, hermanos, a seguir a Jesús, servir a Jesús para establecer su reino en este lugar. Amén. ¿Estás conmigo? Si estás conmigo, dale un aplauso al Señor entonces. Amén. Amén. Ahora mira, la palabra discípulo en el hebreo es talmid. La palabra discípulo, ya vimos en el griego que es matetes, en hebreo es talmid y significa simplemente un estudiante. Pero no solo uno que estudia una doctrina, no solamente uno que estudia algo, no una letra, no, sino alguien que observa la vida de su maestro y lo imita. Eso significa la palabra discípulo en hebreo, talmid. No solo alguien que estudia la doctrina del maestro, sino que observa su vida y lo imita. Observa su vida y lo... ¿Qué debemos de hacer nosotros? Observar. Por eso yo recomiendo leer los evangelios para que sepas cómo Jesús anduvo en la tierra y lo que él hizo, también vamos a imitarlo. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él es nuestro foco de atención. Todo lo que Jesús hizo vamos a hacerlo. Jesús oró. Sí. ¿Qué debemos de hacer? Orar. Jesús ayunó. Y ayunó 40 días. Tenemos que ayunar. Jesús pasaba momentos con el Padre. ¿Qué debemos de hacer? Pasar momentos con el Padre. Jesús oró por los enfermos. ¿Qué debemos de hacer? Orar por los enfermos. Jesús echó fuera demonios. ¿Qué debemos de hacer? Mandárselos al pastor. ¿Verdad? No, tú tienes que aventarte también. ¿Cuántos se aventarían a echar fuera un demonio? Levante la mano. Levante la mano. Tráetelo, Héctor, al que amarramos allá afuera. ¿Verdad? O sea, si Jesús lo hizo, es referencia para que yo también lo haga como discípulo. Porque un discípulo no solamente recibía lo que le enseñaba por letras, sino que también observaba cómo vivía el maestro. Por eso Jesús los toma y le dice, ven, sígueme, sígueme. Y anduvo con ellos casi 3 años. Anduvieron ahora, nada más nosotros vemos 4 evangelios y se cree, según lo que he estudiado, el registro que vemos ahí no es ni un año de vida de ministerio de Jesús. Lo que vemos en los 4 evangelios no es ni un año. O sea, Jesús hizo más cosas. De hecho, el apóstol Juan dice, si hubiéramos escrito todo, no cabrían en los libros. Serían muchas cosas. Jesús hizo muchas cosas. Y los discípulos hacían lo mismo. Ya no estuvo Jesús, lo hacían los discípulos.
Por eso cuando los miraban decían, estos hombres anduvieron con Jesús, porque hacen lo mismo que Jesús, hablan igual que Jesús, predican el reino igual que Jesús, hacen los mismos milagros que... Eso es un discípulo. Por eso este capítulo a mí me gusta mucho. Entonces, ¿es un desafío para nosotros? Claro que sí, es un desafío. La misión de ellos, mira lo que dice en el versículo 2. Ahí dice los nombres de los apóstoles. Aquí la diferencia, ¿verdad? Apóstol, la palabra apóstol viene de apóstolos. Apóstolos. Es del griego apóstolos. La palabra apóstolos es uno que es enviado. Eso es lo que significa. Uno que es enviado. Y Jesús los manda a predicar. Mira en el versículo 7. En el versículo 7, ¿qué dice? Yendo, predicar. ¿Cuál era la misión de estos enviados? Predicar. ¿Qué hace un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? Predica. Predica el reino de los cielos. Oh, ese mensaje a mí me apasiona. El reino de los cielos. Un discípulo predica porque fueron enviados, fuimos enviados a predicar. Mira el versículo 8. A sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Esa es la misión de los enviados. Llevar las señales del reino. Ahora, no es hacer esas señales por mi nombre o por mi capacidad o por mi fuerza, por mi poder. No, todo eso sucede en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. El enviado es un representante, es un embajador del reino, nada más. No soy yo, no es la organización. Es el rey que nos ha enviado, Amén. Entonces, las señales y todas esas señales darían testimonio del Cristo, de Jesús. ¿Estás acá conmigo? Versículo 9 y 10, mira, dentro de la misión les dice: no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni bordón, porque el obrero, el que trabaja para el reino, ¿qué dice? Es digno de su salario. Ese es un principio en el reino, hermanos. El que trabaja en el reino es digno de su salario. El que sirve en el reino, que coma del reino, dijo el apóstol Pablo. ¿No? Hoy en día critican mucho a los que sirven a Dios y en las redes sociales miras un sinfín de cosas. Hermanos, es bíblico. El que dedica su vida para el evangelio, dice el apóstol Pablo, que coma del evangelio. Quiere decir que de ahí va a producir la bendición para la provisión de su vida. ¿Estás conmigo? Y Jesús les dice: bueno, eres enviado, entonces yo voy a ser tu proveedor. Él es el proveedor. Él nos provee. Y claro que Él provee también a base de las dádivas de la iglesia. Él provee a través de la iglesia también. Pero en sí, Él es la fuente. ¿Quieres que Dios sea tu proveedor? Sírvele. 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 Sirve a Dios. Sí, si tú tomas la posición, la asignación de un discípulo, sin duda Él te va a proveer todo, porque aquí lo dice. No te preocupes el dinero, no te preocupes aquello, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuente. Y eso es lo que enseña a sus discípulos. Un discípulo aprende a depender de Dios. Aprende a depender y sabe que Dios no le va a dejar. Y sabe que Dios, hermanos, es fiel y justo. Y no se olvida, dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, Él no es injusto para olvidar la obra que hacemos por amor a Él y por amor a los santos. Él no es, diga conmigo, Él no es injusto. Todo lo que hacemos en el reino de Dios tiene su recompensa. Todo lo que tú, por muy pequeño que tú lo veas, por muy pequeño que lo veas, todo tiene su recompensa en el reino de Dios. ¿Ves cómo es importante que podamos servir al Señor en alguna área? A lo mejor no lo vas a hacer aquí predicando, pero sabes, mira, es tan importante como el que trae esta taza sirviendo. Te aseguro que Él ya tiene su recompensa. Si tú das, dice, nada más sirves. Escucha, sirves un vaso de agua a uno de mis siervos. De cierto te digo, dijo el Señor, ya tienes tu recompensa. Mira, servirle con un vaso de agua, ya tiene su recompensa. Y Dios paga, y paga bien.
¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Que cuando sirves a Dios, Él se encarga de mover cielo, mar y tierra y te manda la provisión, hermanos. No tenemos necesidad de andar preocupados, porque sabemos que mientras sirvamos al Señor, mientras nos mantengamos firmes en la obra, Él va a ser nuestro proveedor. Y Él va a abrir los cielos, hermanos, para bendecirnos. Por eso, dile al que está a tu lado: vamos a servir al Señor. Vamos a ser discípulos. Ya se me acabó el tiempo. ¿Le sigo? No, ya. Lo que se dio, ya la otra semana seguimos con otro capítulo. ¿Dónde me voy? Déjame termino. Por último, vamos al versículo 38. Por último, versículo 38. Jesús lleva a los discípulos porque les da advertencias. Escucha, estoy pasándome esa parte que es tan importante, pero hay advertencias. Dice: serás perseguido, serás rechazado, pero todo ese es el precio que paga un discípulo. Sí, habla esas advertencias, hermano. O sea, claro que Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te guarda, pero aún así, hermanos, hay momentos donde aquel que determina servir a Dios va a tener que atravesar quizá a veces el rechazo de la gente. El rechazo, gente no le gusta el mensaje, ¿sabías? Hay gente que no le gusta el mensaje. Yo hablaba en la escuela de discipulado respecto a esto. Hoy en día siguen rechazando, pero qué interesante es que no rechazan al mensaje, rechazan al que lleva el mensaje. Hasta eso, yo les decía: ¿por qué no se meten con el que lo envió? No, dice no. Porque sí, cuando uno predica, hermanos, y uno les habla la palabra de Dios, la palabra te confronta. La palabra te pone en un espejo, hermanos. Y hoy en día, hermanos, hay muchos que la verdad pues no les gusta escuchar las verdades. Preferimos mejor que nos endulcen el oído con cantos de la sirena. ¿Sí? Pero sabes, es mejor que alguien nos diga la verdad y que nos muestre con la palabra cuál es nuestro error y poder corregirlo. ¿No? Cualquiera te puede endulzar el oído. Y Jesús le dice: bueno, ustedes van en medio de lobos, van como corderos, van como ovejas. No les va a gustar su mensaje, los van a rechazar por causa del evangelio. Y no solamente la sociedad, porque sabes, hoy en día ya no puedes decir algo, inclusive no, ni por las redes sociales, porque Facebook rápido te identifica y te puede penalizar, te cortan el video. No puedes hablar en contra de ciertas cosas. No puedes hablar en contra del homosexualismo, en contra de los que están a favor del aborto. No puedes hablar muchas cosas porque Facebook, ¿cómo se las ingenia? No sé, pero se las ingenia y se dan cuenta. ¿Por qué? Porque al mundo no le gusta escuchar esas cosas. Alguien que va en contra, y la iglesia, un verdadero discípulo, hermanos, va a ir en contra de todo eso. Yo digo no al aborto, no y sí a la vida. ¿Estás conmigo? Yo digo no, hermanos, al homosexualismo. Yo digo sí a la estructura dada por Dios para la familia. Y así me cortan, pues ya que me corten. Ya lo dije. Y muchas cosas más, ¿verdad? Y dice Jesús: bueno, ustedes van a andar entre en medio y se van a meter en un problema y los van a rechazar. Y hasta el día de hoy, hermanos. Pero Jesús los lleva más allá y le dice: ¿sabes? Le dice a los discípulos: pero lo más difícil es cuando la misma familia te rechaza. Cuando la misma familia, y Jesús lo habla en ese capítulo, que ya lo brincamos, solamente te lo doy a modo genérico. Les dice eso: te va a rechazar la familia. ¿Y cuántas veces la familia no te critica porque dice que ahora te hiciste hermano de la religión, porque aquello, porque lo otro? Te rechaza la gente. Ya no te invitan a ciertas reuniones. ¿Por qué? Porque ese es el hermano. Y luego nada más quiere hablarnos de la palabra. Y luego pues ya nos echa sus cheves, ¿verdad? Ya no baila Juana la cubana. Ahora quiere poner nada más sus alabanzas, ¿verdad? Y así es, hermano. Y si te rechaza, y Jesús lo dice, son advertencias. Por eso, si tú quieres ser un discípulo, tienes que saber a qué le vas a tirar. Te van a rechazar cuando tú le digas a alguien: pues estás mal, la Biblia dice esto, y la gente se enoja.
Y no porque uno se lo diga, ¿verdad? Pues lo toman personal, que es otra cosa, pero pues es que la Biblia lo dice. La Biblia dice tantas cosas que no nos gusta escucharlas, pero tenemos que hablarlas. Y la iglesia está para eso, para proclamar toda la palabra de Dios. No solamente ciertas cosas, no, toda, diga conmigo, toda la palabra de Dios. No dice toda la escritura es útil. Inclusive, déjame, ya hablamos la familia, ¿verdad? La familia de sangre, pero ¿qué tal la familia en la fe? Pasa lo mismo. O como dicen en mi rancho, pasa lo mismo. Lo mismo, hermanos. Sí, así como te rechazan en tu familia sanguínea o de carne, también en la familia de la fe hay unos que no les gusta que les exhorten. Yo tengo que hablar en contra del adulterio, hermanos. Yo tengo que hablar, hermanos, en contra de la fornicación. Yo tengo que hablar en contra del pecado. Tengo que hablar en contra de la frialdad, de los que andan fríos. Tengo que hablar en contra de todo eso, hermanos, que la Biblia y que el apóstol Pablo y los diferentes apóstoles abundaron en ese tema. Los tenemos que hablar aquí en la iglesia. Tengo que hablar en contra de la idolatría, en contra del ocultismo, en contra de todo eso, hermanos, y establecer el fundamento de la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Tengo que hablar en contra de la hipocresía. Pero a muchos no les gusta. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Él es la luz y las tinieblas no prevalecen. Y el testimonio es que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque no querían que sus obras fueran reprendidas. Entonces, cuando tú hablas la palabra, hermanos, un discípulo habla la palabra, ¿verdad? Se compromete con la palabra de Dios y comienza a hablar de esos temas. A muchos, miren, no sé qué les pasa en la silla, pero empieza a incomodar. Empieza a incomodar. Y claro que la palabra de Dios incomoda, pero se tienen que hablar. Y ahí es donde viene la advertencia. Te van a rechazar. Te van a rechazar. Te van a rechazar. ¿Sabes cuántas veces me han rechazado a mí? Pero yo, como la Biblia, ¿qué dijo el Señor? Cuando te rechacen, sacude tus pies y salte. Y yo estaba estudiando en el griego, el interlineal, lo que significaba eso, sacudir los pies. Es bien interesante estudiar la Biblia, hermanos. Ya cuando la comprendes, no, pues está bien, ¿no? Va, lo voy a hacer. Pero a veces ahí estaba yo, ay, Señor, se van a enojar conmigo, me van a poner la cara. Gracias a Dios que traes el cubrebocas y ya no te puedo ver bien. Porque antes no, lo miraba hasta. Ahora ya no, ya la disimulas. Ay, Señor, ayúdame. Lo bueno es que no hay piedras, ¿eh? ¿Me explico? Y dice, sacude tus pies. ¿Y sabes cómo lo refiere la Biblia? Sacúdelos con violencia, o sea, que sepan. Cuando la Biblia dice, sacude tus pies, no crees que es nomás, ay, pues ahí nos vemos, ay, en otra ocasión. No, dice, sacude los pies con violencia y que sepan. Y esa casa, dice, no es digna, no merece la paz. Dice, al contrario, esa paz volverá a ti. Es tremendo, hermanos, este pasaje. Y son cosas que un discípulo debe de saber, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Por todo te van a callar. Por todo, hermanos. Que porque predicas, que porque no, te van a querer callar, te van a aborrecer, te van a cerrar la puerta, ya no te van a invitar a fiestas, ya no te invitan a baby shower, no te van a invitar a nada. Pero el discípulo tiene que estar dispuesto a eso. ¿Por qué? Termino. Porque el apóstol Pablo nos da una tremenda enseñanza en Gálatas. Pablo como que les estaba dando tan duro a los Gálatas, sabía lo que les iba a hablar, ¿verdad? Y que prepare el terreno. En el capítulo 1, mira, los Gálatas eran tremendos. Comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Comenzaron en el neuma y terminaron en el sarkikoi, que esas son las palabras en el griego que utilizáis, también bien interesantes. Dice, habiendo comenzado en el neuma, terminaron en el sarkikoi. Y Pablo prepara y dice, mira, como que los prepara el corazón, les dice, mira, lo que te voy a decir es importante, pero es duro y yo tengo que decírtelo, porque si no te lo digo, entonces buscaría agradarte a ti y ya no sería siervo de Cristo. ¿Y qué busco? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Pablo establece los parámetros y dice, pues yo prefiero estar
al lado de Dios. Y lo que te voy a decir, y empieza palabras fuertes. Capítulo 3 dice: ¿quién te fascinó? ¿Verdad? Para que te hayas desviado de la verdad. ¿Quién te hechizó? Utiliza la palabra hechizar, la fascinar, hechizar. ¿Quién te hechizó? Entonces un discípulo tiene que saber, hermanos, que ante todo tenemos que seguir agradando al que nos llamó. Al que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Jesús, el Rey de Reyes. ¿Me vas a rechazar? Está bien, no hay problema. No pasa nada. Yo te sigo amando, voy a orar por ti. Voy a orar por ti, créeme. No pasa nada, no problema, amigo. No lo tomo personal. Hay un libro muy interesante que habla acerca de eso. 4 puntos importantes, y uno de ellos es: no lo tomes personal. No, yo sigo obedeciendo a Dios, pero eso sí, yo estoy seguro que tú me cierras las puertas de tu casa, y inclusive ya no vienes a la iglesia, y hasta me bloqueas de las redes, lo que tú quieras. Las puertas del cielo seguirán abiertas para mí mientras me mantenga firme y fiel en el camino de Dios. Y eso es lo que al final de cuentas a mí me interesa. Es lo que le debe de interesar a un discípulo. No, al final de cuentas sé que el camino no va a ser sencillo, y te van a rechazar muchos, pero dijo Pablo, pues es más glorioso lo que tengo por delante, el supremo llamamiento, ¿no? Eso es lo que tengo por delante. Di conmigo: yo tengo por delante eso, el supremo llamamiento. ¿Dices amén? Entonces, finalizo, dice Pablo, perdón, dice Jesús aquí en este versículo, el versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno. Déjame decirte esto. 3 puntitos tan sencillos. Primero, Jesús dice: el que no toma su cruz. La palabra cruz en el griego es stauros, y significa negación propia por implicación, expiación de Cristo. Negación propia que implica la expiación de Cristo. Quiere decir que el que toma su cruz está reconociendo primeramente quién lo salvó. Y gracias a esa salvación ahora yo he sido reconciliado con el Padre. Es lo primero, establece eso. Tienes que reconocer, tomar tu cruz, hermanos, es tomar la responsabilidad que ahora tenemos como iglesia. ¿Estás acá conmigo? Que costó la sangre de Jesús, costó la muerte del Hijo de Dios. No murió, hermanos, un artista, no murió un filósofo, no murió un hombre de ciencia. Fue Jesús, el Hijo de Dios, el que no conoció pecado, dice la Biblia. ¿Estás conmigo? Por eso Jesús dice la cruz, y es saber que Él ha hecho por nosotros. Pero escucha también, la palabra estauros que utiliza Jesús habla de firmeza, habla de permanencia, habla de mantenerse en pie, habla de sostenerse. Porque el que toma la cruz se va a apoyar en ella. Y aún así vengan los momentos difíciles, va a estar apoyado en esa cruz donde recibió salvación, redención, reconciliación. Se va a apoyar en ella. Ya no va a correr al mundo. Por eso dice: el que tome su cruz, el que a pesar de que lo niegan, que lo rechacen, de que le digan cosas, y quizás hasta me puedo quedar solo en la iglesia, pero yo me sigo apoyando en la cruz de Cristo. Eso es lo que está hablando Jesús. Alguien que se sostiene firme en la salvación, que permanece firme por la fe en el Señor que le llamó. Qué tremendo es esta palabra, hermanos. Y luego dice: y sigue en pos de mí. La palabra original significa, de seguir, significa el que va detrás de mí, el que sigue en pos de mí. La palabra original significa el que está o que sigue detrás de mí. Y lo toma como referencia de dirección. Originalmente dice: el que sigue detrás de mí. Las ovejas siguen al buen pastor. Las ovejas siguen a su buen pastor. Y él sabe quién es su oveja, hermanos. Mire un video, me etiquetaron un video, no recuerdo, muy bonito.
Y eso lo enseñé a mi esposa y yo lo miré, la verdad, hasta se me quisieron salir las lágrimas, hermano. Pero iba el pastor caminando y a distancia en el video se miraban, pues eran más de 50 ovejas. Más de 50 ovejas, se miraban muchas ovejas, pero vieras qué bonito iban todas así, todas siguiendo al pastor así. Ninguna oveja se salía, hermanos, de su dirección. Todos iban siguiendo al pastor. Esto es un video real, no era no, un ejemplo, no era algo real. Un pastor caminando y todas las ovejitas. Y el pastor se iba caminando abriendo el camino y las ovejitas iban, se miraba bien. Y el video lo tomaba a distancia y se miraban las más de 50 ovejitas. Ni una, hermano, se salía. Y me decía mi esposa, así como Topo Chico. Y yo le dije a mi esposa, tienes mucha fe. Qué bonito es cuando uno, hermano, sigue y toma como referencia a Jesús. Y la ovejita, hermanos, iba así, que tú puedas ir siguiendo. No me sigas a mí, hay que seguir al buen pastor, porque yo le sigo a él. Yo le sigo a él, sí, ser imitador de mí, pero yo le sigo a él aún. Seguirle a él. Y si vienen problemas, hay que seguir a Jesús. Y es lo que dice, el que sigue en pos de mí. Va a haber problemas, sí va a haber problemas, pero tú tienes que seguir a Jesús. El hombre, hermanos, por naturaleza te conoce un día y otro día quizá ya no. Un día te puede afirmar el amor y al siguiente día te dice que te odia. El hombre, hermanos, un día te puede dar una palmada en el hombro. Y créeme, te lo digo porque si hay algo que he aprendido en el ministerio es eso. Me dan palmadas y me dicen, yo estoy contigo. Muchos me dijeron, pastor, yo siempre voy a estar aquí. Yo le voy a apoyar. Y es bien triste cuando en realidad pues no, ¿verdad? O sea, el hombre cambia de opinión por las circunstancias o por lo que sea. Tienen derecho a cambiar, ¿verdad? Pero si hay algo que me ha sostenido a mí aquí, hermanos, es que yo no me dejo llevar por las palabras del hombre. Yo voy en pos de mi Señor. Yo voy en pos de Él. Yo no quiero mirar a nadie más porque después me distraigo de la espalda de mi Señor. Dios le dijo a Moisés, yo pasaré por encima de ti. Éxodo 33. Y fíjate, pues viene el Espíritu Santo, me recuerda ese pasaje. Dios le dice a Moisés, yo voy a pasar todo mi bien, todo mi bien sobre ti. Todo mi bien sobre ti. Eso es lo que Dios hace con su discípulo. Le muestra todo su bien. Yo por eso, hermanos, ese es mi versículo favorito. Uno de los salmos que dice que hemos recibido solamente el bien. Solamente el bien he recibido de Dios. Sí han pasado cosas pues que han marcado mi vida, pero aún así solamente el bien he recibido de mi Dios. Y después le dice el Señor, y solamente vas a mirar mis espaldas. Solamente vas a mirar. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, solamente mirar sus espaldas. Porque si sigo mirando su espalda es porque estoy siguiendo su dirección. Preocúpate cuando ya no veas la espalda y estés mirando al hermano, a la hermana, al líder, al pastor, al político. No me quiero meter ahí, pero seguimos viendo al artista y seguimos y nos desviamos, de repente perdemos la brújula y decimos, si yo iba tan bien, sí, pero dejaste de ir en pos de Él. ¿Y por qué cambió todo en mi vida si todo iba bien? Y culpamos, ¿verdad que sí? Culpamos, buscamos culpables. Al primero que se hace, tú tuviste la culpa. Por tu culpa. Y a mí me pasó eso, yo me siento así por tu culpa. Sí. Y pobrecito de uno que a veces se le dice por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Sabes cuántas veces me he creído eso cuando me han dicho, yo me voy por usted? Porque usted esto y esto. Y muchas veces yo me miraba al espejo y decía, sí, fue por mí. Y ahora entiendo y digo, no, fue porque Él quiso. Porque comenzó a mirar lo que no tenía que mirar. Se desvió de la persona más importante, que es Dios. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Por eso dice, el que viene en pos de mí sigue mirando al Señor, sigue mirando a Jesús. Jesús nunca te va a decepcionar. Nunca. Al contrario, cuantas veces
nosotros caigamos, Él nos va a levantar, porque torre fuerte es el nombre del Señor. Y un discípulo está confiado en eso. Un discípulo vive confiado en eso. Entonces, en pos de mí. La palabra seguir, anota por favor. A ver si puedo pronunciar la palabra en griego. La palabra seguir en griego es okolouseo. Okolouseo, así. Okolouseo. Bueno, con K. Con D. Okolouseo. Y significa, anota por favor, la palabra seguir en el griego significa estar en el mismo camino con. Estar en el mismo camino con. ¿Con quién voy en el camino? Con Jesús. Cuando de repente nos sentimos ya perdidos, vuelve una vez más en pos de Él. Estar en el camino con. Si de repente te encuentras en el camino con alguien más y ya no es Jesús, vuélvete a Él, porque te vas a decepcionar. Te vas a dar una santa decepcionada. Mejor estar con Jesús. Un discípulo por eso fue llamado a estar con Jesús. Si yo descuido mi tiempo para estar con Jesús, créeme que me voy a frustrar, me voy a enojar, me voy a fastidiar y voy a decir, ¿y esto es servir a Dios? Pero mientras yo me mantengo con Él, le sigo a Él, entiendo todo lo que pasa a mi alrededor. Y las que no entiendo, ¿sabes? Las dejo pasar y a su tiempo Dios las va a revelar a mi corazón. Eso sí, el Señor todo se encarga de revelarlo, ¿verdad? Jesús le dijo a los discípulos, lo que hago hoy no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas que no entiendo por qué pasaron en este lugar, ¿verdad? Pero no me preocupa, yo sigo siguiendo a Jesús. Yo sigo adelante con Jesús. A su tiempo Él me va a revelar. Así que si tú no entiendes muchas cosas del por qué pasaron esto, por qué me tuvo que pasar aquello, por qué, tú no te preocupes, tú sigue a Jesús. A su tiempo el Señor lo va a esclarecer a tu corazón. Entre más vas teniendo comunión con Él, con su palabra, Él te lo va a ir esclareciendo. Vas a decir, ahora entiendo por qué Dios me quería enseñar esto. ¿Estás conmigo? Y dice al final, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y termino con el versículo de Lucas 14:33. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, dígalo fuerte, no puede ser mi discípulo. Y colorín colorado. No, ¿verdad? Palabra de Dios. ¿Verdad? Es un reto, hermanos, este capítulo. Por eso lo tuve que leer más de 5 veces y escucharlo otras cuantas. Porque es un reto. A mí me retó, me desafió. Muchas veces al ir caminando en el Señor se te van olvidando ciertas cosas. Y este fue como un recordatorio de parte de Dios. El Espíritu Santo me recordó que un discípulo tiene que estar dispuesto, hermanos, a ser rechazado, a que te cierren las puertas y quizá no ser tan popular, tan agradable. Pero lo principal, hermanos, es saber a qué fue llamado un discípulo. Un discípulo fue llamado a seguir a Jesús. Es tiempo, amada iglesia, de levantarnos como discípulos. La iglesia se establece por discípulos, no por congregantes, por discípulos. Tan fácil Jesús hubiera dicho, hagan congregantes. Pero Él dijo, no, hagan discípulos. Ese es el mayor reto en estos tiempos. La iglesia tiene que seguir avanzando como una iglesia de discípulos, que cambia su forma de pensar y que comienza a tener un enfoque en Jesús y en su reino. Ponte de pie, por favor.